Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este webinar para hablar del impacto de la inteligencia artificial en las empresas y el factor clave de recursos humanos. Es un tema que nos han pedido muchísimo y bueno, pues estamos muy contentos de poder platicar de este tema. Y para esto se está conectando nuestro presidente Marco Espinosa, presidente de AERI. Marco, muy buenos días, bienvenido. Marco, buenos días, bienvenido. No sé si nos gustes Buenos dar días, la perdón. bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias. Hola, buenos Hola, buenos días. días, mucho gusto. Igualmente. Y bueno, como les mencionaba, vamos a hablar de este tema de inteligencia artificial que nos han pedido mucho y voy a leer una breve semblanza de Guillermo y Humberto. Ellos son licenciados en informática por la Universidad de Anáhuac, tiene una maestría en alta dirección, Humberto, y Guillermo otra en mercadotecnia. Se han desempeñado en corporaciones multinacionales y actualmente están trabajando como consultores en varias áreas y una de ellas es recursos humanos. Pues bienvenido, Humberto y Guillermo, listos entender lo que la inteligencia artificial tiene que enseñarnos y cómo aplicarla en recursos humanos. Muchas Gracias, gracias, Gabriel. Gabriel. Primero que nada, obviamente agradecerles la invitación a la asociación y a ti particularmente, Gabriela, por obviamente permitirnos hacer esto. Lo que sí nos gustaría mencionarles es que el objetivo de esta charla es darles nuestra experiencia. No vamos a tocar ningún tema comercial ni nada de eso, no es nuestra intención. Y es, nosotros en el 2023 empezamos, les voy a dar un poquito el background y por qué nos interesó el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que es algo importante para nosotros estar hoy platicando con ustedes y darles nuestra experiencia. Nosotros decidimos en ese entonces tomar la representación de una aplicación para recursos humanos y pues bueno, nos entrenamos en ella y empezamos a colaborar con diferentes empresas para pues tratar de digitalizar en el tema de recursos humanos. Y en ese entonces esta aplicación pues decía que contaba con la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, nosotros ya veníamos un poco por pues, el medio en el que estamos, en el uso de pues lo que era chat GPT. Y bueno, pero pues ahora éramos unos usuarios muy, muy básicos y nada expertos en el tema de la IA. Y lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos capacitarnos. Y nos dimos a la tarea en el 2024, Guillermo y yo, de pues, capacitarnos de alguna manera, entender, y nos dimos a la tarea pues todo el año de meternos a diferentes cursos, tomamos algunos seminarios, nos educamos por nuestra cuenta, buscando información, y nos dimos cuenta que era algo complicado de encontrar, ¿no? No habían muchas fuentes. Sin embargo, pues bueno, empezamos a buscar por todos lados y empezamos a entender. Y lo interesante de esto es que nos dimos cuenta de lo que sabíamos de la inteligencia artificial, pues éramos unos neófitos y no entendíamos. Entonces, el haber hecho eso nos dio una perspectiva muy diferente y también empezamos a entender, porque cuando nosotros nos presentábamos con una empresa, le decíamos que integraba la parte de la inteligencia artificial y más que hablábamos con gente particularmente del área de recursos humanos, pues también como que decíamos, bueno, no se entienden mucho, estamos hablando de otro tema. Y lo que sí para nosotros es bien importante es que la inteligencia artificial pues llegó para quedarse, es algo que no es una moda, una tendencia, sino es algo que las organizaciones tienen que entender, tienen que implementar y nosotros lo que vamos a tratar de darles en este seminario, pues nuestra experiencia y qué es lo que nosotros desde nuestro punto de vista una organización debe hacer para implementar la IA en sus empresas o si ya la tienen o entender un termómetro de saber en dónde están sus asociados en el tema de la inteligencia artificial y qué pueden hacer más adelante, pues para esto se vea o se implemente desde una estrategia empresarial, ¿no? Y no sea nada más una moda pasajera y cada quien. Y bueno, pues después platicar con Gabriela de otro tema en específico, hablamos, no sé por qué vino el tema de la inteligencia artificial y le dije, ah, pues yo te puedo ayudar o te podemos ayudar con un webinar y bueno, surgió la idea, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y vamos a comenzar.
Entonces, el tema específico es, y no, quiero hacer aquí también un disclaimer, no me voy a meter al tema técnico de qué es, yo creo que no es el foro de la presentación, sino vamos a hablar un poco desde más de otro, entenderlo más estratégico de la IA, eh, y ese es el objetivo. Entonces, lo primero que queremos compartir con ustedes es que no es una tendencia. Perdón, Humberto, eh, un poquito sobre el formato y los tiempos que tenemos para la presentación. Sí, perdón, se me olvidó que si alguien tiene, para hacer más fluida la conversación, hemos diseñado la presentación dura aproximadamente 1 hora. Y si alguien tiene una duda específica de una diapositiva, por favor, si pueden levantar la mano en Zoom, Gabriela nos va a ayudar como moderadora a, a, para no abrir los micrófonos de todos, contestamos esa duda y vamos a dejar un espacio al final porque me imagino que va a haber muchas preguntas, inquietudes. Y pues Guillermo y yo nos daremos a la tarea de tratar de contestarles sus inquietudes o preguntas y si no tenemos la respuesta adecuada, pues nos daremos a la tarea de investigarla y hacérselas llegar vía Gabriela. Entonces, proseguimos. Entonces, estas son algunas estadísticas y lo primero es pues darnos a entender cómo empezó todo. Y no, no es una tendencia, esto realmente la inteligencia artificial llegó para quedarse y nosotros lo vemos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, ¿no? Y ambos en una organización tienen que ver, porque el individuo si aprende el uso de la inteligencia artificial, pues ya aumenta su productividad. Y ahorita, más adelante vamos a ver ese tema en particular. Pero si una empresa, una organización también implementa la IA desde el punto de vista colectivo, pues obviamente también tiene muchos beneficios. Pero los beneficios, lo que nosotros hemos visto que están impulsados por lo que es el valor que trae, otra vez desde lo individual y desde lo colectivo. Y la pregunta clave es dónde y por qué implementar la IA en las organizaciones, ¿no? ¿Dónde empezar? Entonces, nos llevamos algunas sorpresas nosotros en esta investigación que hicimos, pero quiero darles unas estadísticas. Y pues la trayectoria de la audiencia global en visitas en este caso voy a empezar con OpenAI, que fue pues obviamente los pioneros en el tema de la inteligencia artificial, pues como ven las gráficas son impresionantes, ¿no? En el poco año de que empezaron, en junio del 2023 hasta la fecha, pues los millones de personas que han consultado y los que han regresado por única vez. Si lo vemos en la parte de México también, pues obviamente México también tiene su relevancia, ahí está en la gráfica del lado izquierdo, y también vemos, por ejemplo, la afinidad de la audiencia tanto en brackets de edad como en el sexo, ¿no? Entonces, pues bueno, también números muy impresionantes. Sin embargo, también hemos visto que a lo largo del 2024, pues ha venido una ola em, pues nos han abrumado con el tema de la IA y entonces como usuarios o como posibles eh, utilizadores de la inteligencia artificial, pues no sabemos qué utilizo. Y utilizo ChatGPT, utilizo Copilot, utilizo Gemini, Grok, DeepSeek. Ya ven el nuevo que está saliendo pues ya los chinos tienen también su GPT. Y yo creo que aquí lo importante, y ahorita más adelante lo vamos a ver, qué está pasando y cuáles son las recomendaciones que la industria da. Pero estamos utilizando la IA a su máximo potencial y la realidad es que no. El uso común de ChatGPT es como un chatbot y un uso superficial, ¿no? Y realmente pues es mucho más poderoso que un GPT, ¿no? Em, y aquí sí quiero nada más hacer pararme y bueno, ¿por qué realmente la inteligencia artificial no es ChatGPT? Eh, Empezó como un chat porque la manera de la inteligencia artificial tiene años, no es reciente, tiene años atrás,
¿Y por qué en el 2022 y 2023 empezó a explotar? Bueno, porque obviamente las capacidades empezaron los GPUs, que eran, o son los procesadores que realmente hacen que funcione la inteligencia artificial de una manera más veloz, pues obviamente fueron desarrollándose y aumentó pues obviamente esa capacidad que teníamos y los primeros, pues cuando desarrollaron los primeros LLMs, pues decían, bueno, ¿cuál es la manera de que el humano se comunica? Ah, pues se comunica a través de texto, ¿no? Es como las computadoras, cuando le damos un input a una computadora, pues ¿cómo se lo damos? Pues tenemos un teclado o tenemos un mouse, un ratón, ¿no? Que fue la manera. Entonces, el primer GPT desarrollado por OpenAI, pues le pusieron ChatGPT y como que se quedó fue el primero que llegó y nos dejó allá todo. Pero las organizaciones empezaron a ver que el uso de la inteligencia artificial generaba realmente valor a los individuos y a las organizaciones. Y obviamente empezaron a desarrollarse diferentes herramientas de la IA y empezó toda pues esta tendencia de la IA en el 2024 muy fuerte. Sin embargo, en estadísticas que se hicieron, pues vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica que un gran porcentaje de las organizaciones, en este caso se hizo en 1.380 empresas, pues más del 50% de las organizaciones está considerando la utilización, pero todavía no saben ni por dónde empezar. Algunos los están utilizando, pero pues realmente como menciona aquí, solo por el uso de un chatbot, que es ChatGPT, pero no en su máximo potencial. Pero vamos a meternos un poquito conociendo las capacidades de la IA, ¿no? Otra vez, la IA tiene diferentes aplicaciones en tipos y usos. Y la primera que nos llegó a todos, pues es la generativa, que era para la creación de contenido. Y la generativa en un principio empezó a través de un chat, pero ahora ya vemos que, pues es texto a video, texto a texto, texto a audio, texto a imágenes. Entonces se llama generativa porque genera realmente eso, ¿no? Y obviamente ha explotado en ese sentido. Pero también la inteligencia artificial puede ser predictiva. Se pueden anticipar tendencias. Entonces, ¿dónde están utilizando, por ejemplo, este tipo de inteligencia artificial? Pues la medicina, por ejemplo, hoy está muy activa en la parte predictiva. Hoy en día, por ejemplo, se han hecho estudios que la inteligencia artificial, los resultados que se obtienen en la medicina son muy precisos, sobre todo, por ejemplo, en predicciones. Les pongo un caso, por ejemplo, en análisis de estudios de tomografías. La certeza que tiene la inteligencia artificial es muy alta, ¿no? Y en otras especialidades también se ha utilizado la inteligencia artificial. Y no solo en el área de salud, pues también en el área de logística, en marketing también, para predecir tendencias de cómo los humanos vamos a responder. Y luego viene la inteligencia artificial para automatizaciones, optimización de tareas. Quizás es otro que han escuchado, que son las famosas, es que bueno, ahora por ejemplo los call centers o las áreas de atención al cliente pueden utilizar la inteligencia artificial y pues obviamente es una combinación de la generativa con la predicción, pero puedo automatizar esa área y la inteligencia artificial es capaz de tener una conversación con una persona y no a través como esos chatbots que conocemos que dice presiona uno si esto, presiona dos. No, aquí es una conversación fluida. ¿Y por qué se llaman con automatizaciones? Porque las puedo automatizar sin necesidad de que en ese proceso exista la intervención de un ser humano. Entonces, son de las áreas que más han explotado en la parte de automatizaciones. Pero la parte de automatizaciones es muy amplia. Le estoy dando un ejemplo muy particular de los primeros que se han hecho y hoy existen herramientas también en el mercado muy económicas para hacer este tipo de automatizaciones y lo que ha venido también a revelar la inteligencia artificial es que no se necesita expertos en código. Las automatizaciones las pueden hacer individuos o personas con ciertos conocimientos
del proceso y no necesitan saber de código para hacer estas automatizaciones. Y la multimodal, pues bueno, es utilizar todo este tipo de inteligencias artificiales y va a tener un impacto diferente. Pero las organizaciones tienen que identificar dónde genera mayor retorno. Porque si hoy nos preguntan una organización en dónde debería de empezar con la inteligencia artificial, yo diría que es en donde genera un mayor retorno. Y de ahí nosotros vemos que la inteligencia artificial es un cambio de cultura en la organización. La gente a veces lo ve, no, la inteligencia artificial es para la gente de sistemas o la gente de informática, y no, la inteligencia artificial es un cambio cultural. Y más adelante Guillermo va a tocar ese tema y en específico esos estudios que se hicieron y por qué tiene que ver con la cultura de la organización. En un estudio y en una presentación que hizo Gartner en el 2024, ellos establecen que hay dos carreras de la IA y que han comenzado. Y el gráfico aquí lo que trata de representar es como unos circuitos y hay dos ritmos en la IA. Uno que es el ritmo constante, que son esas empresas que han dicho, ok, está aquí, vamos a evaluarlo y vamos a ver de qué manera nosotros implementamos la IA. Y hay otro ritmo que es el acelerado, en donde las organizaciones desde finales del 2023 y todo el 2024 se quisieron subir a ese ritmo acelerado de la IA y los resultados los vamos a discutir en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en qué carrera se encuentra tu organización? Y la respuesta pues es realmente no tienes que adoptar la IA más reciente para avanzar. Aquí lo que les queremos decir es que ustedes deben de poner su propio ritmo, ¿no? Y ese ritmo obviamente lo tienen que ir dando paso a paso para que ni se vean forzados por todo lo que hay allá afuera, porque pues, obviamente sí existe un bombardeo ahorita de que pues utiliza este GPT, utiliza este otro. Y yo como organización lo que haría, digo, a ver cuáles son, dónde estoy parado primero, hacer un termómetro de la situación de mi organización y entonces hacer una estrategia, decir, ok, perfecto, mi organización se encuentra en este punto, entonces vamos a hacer esto. Al final de la presentación les vamos a dar unas recomendaciones de qué es lo que nosotros pensamos que una organización debe hacer. Pero lo que está en juego para cualquiera que lidera la implementación de la IA en la organización son los resultados, ¿no? Porque al final a todos nos van a medir por los resultados. Y al finales del 2024, 47% de los Chief Information Officers afirmaron que la IA no cumplió con sus expectativas. Fíjense, casi el 50%. Quiere decir que tenían unas expectativas muy amplias y no cumplió con sus expectativas, ¿no? Los promocionados beneficios comerciales y de productividad que la IA no siempre se materializa. Y la inteligencia artificial puede crear riesgos graves. Por ejemplo, como son los costos impredecibles y comportamientos negativos que perjudican a la organización. Y aquí lo que es que las expectativas que crean, primero que nada, que las organizaciones dependieron de los CIOs para hacer las implementaciones. Y lo que nos dicen en este estudio de Gartner es que las organizaciones se equivocaron, ¿no? El Chief Information Officer o las áreas de sistemas no son la mejor área para hacer la implementación de la IA, ¿no? Porque otra vez, si no, la organización lo ve desde un punto de vista que es un sistema, es algo tecnológico, y no es así. Entonces, esa es una de las primeras lecciones que aprendimos y queremos compartir, y que es el propósito de esta charla, decir que no debe de ir por ahí, ¿no? Quizá recursos humanos es un área que puede ser un sponsor, puede ser también un líder, porque más adelante vamos a ver y les vamos a explicar el por qué creemos que ustedes como recursos humanos pueden tener un impacto muy poderoso al hacer una estrategia de implementación. Entonces, esa es la primera cosa que nos...
¿Qué dicen las grandes corporaciones? En una entrevista que le hicieron a Salesforce, 2/3 de sus empleados de escritorio no utilizan la IA, ¿no? Imagínense, Salesforce, una empresa, pues, obviamente tecnológica, con mucho potencial, pero desde el punto de vista interno de la organización, pues se dieron cuenta que una gran parte de sus asociados no utilizan la inteligencia artificial o no la utilizan de eh, de la manera adecuada. Desde el lanzamiento de ChatGPT en el 2022 y con la IA generativa hemos visto un empuje masivo. Así nos han dicho otra vez lo mismo. Está Grok, está Perplexity, está Copilot, está Gemini, está ChatGPT, está DeepSeek y me puedo seguir y otras que son más de otro tipo, Midjourney para, por ejemplo, generación. Entonces, las grandes compañías tecnológicas nos han dado unos Ferraris. Sí, hay unos Ferraris allá afuera, podemos hacer cosas increíbles. Estaba, por ejemplo, pues bueno, lo que estuvo de moda la semana pasada del estudio Ghibli, que las personas podían hacer subir sus fotografías y hacer sus imágenes en el estudio Ghibli. Pero la gran realidad es que no hay clases de manejo para ese auto, ¿no? Hay muchos Ferraris allá afuera de la inteligencia artificial, pero hay pocas clases de manejo. Entonces, de lo que queremos decirles con esta diapositiva es que tienen las organizaciones que tienen que encontrar cómo puedo educar a todos mis asociados en el tema de inteligencia artificial y va a haber pocos recursos allá afuera que puedan utilizar si no lo pueden hacer de manera interna para hacer ese cambio de cultura, ¿no? Entonces, pues es una cosa que nos dimos a la tarea. Nosotros en nuestra experiencia, como les comenté, nos dimos a la tarea de, pues obviamente, eh, educarnos en el tema de la IA y nos costó trabajo. Veíamos y inclusive nos metimos algunos cursos, Guillermo y yo, y pues la verdad es que encontramos que no era lo que esperábamos y al final todos te querían vender el uso de una aplicación o venderte sus servicios, ¿no? Entonces decíamos, pues no, nosotros lo que queremos realmente es aprender y entender, ¿no? La inteligencia artificial es igual para las grandes empresas, las pymes, las micro, las llamadas startups, y la respuesta es no. Y yo creo que aquí lo debemos de separar. Las grandes organizaciones, nosotros sugerimos utilizar una metodología que le llamamos el alivio del dolor. Y lo que queremos decirle con esto es que tenemos que desacoplar la cadena de valor del cliente y encontrar los impulsores estratégicos de éxito. Nosotros vemos cuando hacemos la parte de consultoría, vemos los procesos como si fueran una especie de un Lego. Y un Lego se compone de diferentes piezas y se van armando y se forma algo. Entonces, desacoplar ese primer proceso que se hizo es como si hubiéramos armado un primer Lego y después decimos, ok, ahora con todo esto que está de la inteligencia artificial, ¿cómo puedo desacoplar ese proceso? Y a lo mejor en vez de utilizar 20 piezas de Lego, lo puedo hacer en 15. Pero tenemos que encontrar cuáles son esos impulsores estratégicos que nos van a dar el éxito en la cadena del valor. Y entonces ahí vamos a encontrar lo que en la segunda diapositiva les comentaba, el valor. Y encontrando ese valor, entonces, pues bueno, podemos utilizar y ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar esa cultura en la organización, porque en los procesos de la organización no simplemente vamos a hacer procesos de sistema, podemos empezar, como les dije, con procesos de atención al cliente o de soporte, después nos podemos ir a hacer procesos de recursos humanos, nos podemos hacer procesos en el área de marketing para creación de contenido, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a hacer un cambio de cultura en la organización y en desacoplar estas cadenas de valor, vamos a involucrar a personas de la organización que son los que saben cómo funciona el proceso y entonces vamos a hacer ese cambio de cultura. En una pyme y en una micro, creemos que deben enfocarse en una o dos actividades en la cadena de valor del cliente y que logren un impacto y que el impacto esté en costo o en tiempo o en esfuerzo. Si logran algunos de esos tres, se van a mantener en el mercado y van a crecer. Pero si una pyme o una micro trata de hacer todo esto como una gran empresa, van a estar, primero, pues obviamente van a tener un impacto en recursos económicos muy altos y se puede salir de control. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que empiecen por
por una o dos actividades y con el tiempo, una vez que las vayan logrando, entonces van incrementando y van haciendo otras. Y las famosas startups, ellas sí deben de buscar ser disruptivas en la cadena de valor o están condenadas al fracaso, porque lo que estamos viendo es que hay hoy en día organizaciones que están inmersas en la inteligencia artificial y con muy pocos recursos, recursos humanos y también con recursos económicos han hecho cosas muy disruptivas y pues son las que se van a mantener y van a crecer. Adelante, Guillermo. Muy bien, gracias Humberto. Hasta ahorita, ¿cómo se siente? No vimos manos levantadas. ¿Alguna pregunta sobre la presentación de de las láminas de Humberto? También recordarles que en el chat o en el Q&A podemos leer sus inquietudes y las podemos mencionar. Ok, si si no tenemos nada, entonces, si les parece bien, continuamos. Y dejamos las preguntas para el final, si están de acuerdo. Sin embargo, también recuerden que durante mi presentación, cualquier duda específica sobre la información, nos lo hagan saber. Continuando con la presentación de Humberto, hacemos énfasis a lo que es la cadena de valor, ¿no? Y por otro lado, a lo que es el alivio del dolor, que viene siendo el diagnóstico. ¿Qué pasaría si vuelvo a armar el rompecabezas y utilizo la IA, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Suena algo muy sencillo, pero muy pocos lo pueden lograr y muy pocos lo pueden entender, ¿no? ¿Qué significa? Que todo lo que he hecho hasta ahorita en la organización o como persona, como individuo, está mal y hay otra forma de hacerlo. Eso cuesta trabajo, entonces tenemos que darnos ese valor, ¿no? De a lo mejor vale la pena empezar a desaprender y tratar de ver cómo podemos resolver los problemas, ya sea creando valor. ¿A qué nos referimos con crear valor? Pues a resolver problemas, identificar un problema y resolverlo, o capturar valor de una situación que ya existe y que simplemente la queremos mejorar, ¿no? Con la captura de valor. O también tenemos la tercera opción, que si tenemos identificado actividades que van a deteriorar nuestro producto, nuestro servicio, ya sea porque hay costo involucrado que no hemos identificado, o tiempo innecesario, duplicidad de actividades, pues también sería muy interesante que a través de la inteligencia artificial pudiéramos reducir ese tipo de factores, de variables. No va a importar si vendemos un producto o servicio, debemos de estar siempre dispuestos a identificar por lo menos alguno de estos tres factores. Y a eso es lo que nos referimos con volver a armar el rompecabezas. Siguiente, Humberto. La gobernanza de la inteligencia artificial, lo que ya comentaba Humberto anteriormente, ¿realmente fue la mejor idea dejarla en manos de los CEOs, de la gente técnica, de la gente especialista en sistemas? Pues vimos que no, porque la inteligencia artificial realmente la debemos de ver, yo le comentaba a Humberto, no como una tendencia, como una tecnología, sino como un commodity. ¿A qué me refiero esto? Como un commodity. Imagínense un Internet que surgió hace 20, 25 años. Imagínense ahorita una persona que no usa Internet. Realmente cuesta trabajo, ¿no? Y realmente lo más grave es de que hay muchas personas que no utilizan Internet. ¿Y cómo se da esa diferencia, ¿no? Sobre todo en las organizaciones. Un empleado, un colaborador
que tiene conocimientos de Internet contra alguien que no los tiene, es algo importante. Imagínense lo mismo con la inteligencia artificial, y no les estoy hablando de dentro de 10 años, 5 años, en 2 años, 3 años, creemos que la persona o la organización que no tenga un buen contexto de lo que es y para qué sirve la inteligencia artificial, va a hacer mucha diferencia contra los que sí lo hacen, ¿no? Y aquí les queremos dar algo de un ejemplo que encontramos según Gartner en 2024, en una encuesta que se realizó sobre los resultados que se obtuvieron. No hubo resultados comerciales esperados, cuestión de ventas. No hubo resultados en la parte de tecnología, no hubo mejoras en procesos y en la parte de recursos humanos realmente no se notó algún cambio en el clima organizacional. Entonces nos preguntamos qué fue lo que falló, ¿no? Si la inteligencia artificial supuestamente era tendencia, era lo último, ¿por qué al implementarlo no notamos cambios importantes? ¿Qué fue lo que falló? Siguiente, Huerto. Pues definitivamente lo vamos a discutir al final, pero fue la implementación. Y también debemos tomar en cuenta el nivel individual, no nada más a nivel organizacional, ¿no? ¿Qué va primero, la organización o el individuo? Pues también es algo a discutir, ¿no? ¿Cómo debemos de considerarlo? Los resultados que se obtuvieron de lograr ganancias de productividad con la inteligencia artificial generativa es más difícil de lo que parece. Si lo vemos superficialmente, pues mucha gente lo confunde con motores de búsqueda, ¿no? Pues realmente hace lo mismo, no encuentro la diferencia. Quiere decir que todavía no tiene el contexto completo del alcance de la inteligencia artificial. En la misma encuesta sobre el impacto de la IA en el lugar de trabajo, 98% de los líderes tecnológicos afirmó que el 72% de los empleados tuvo dificultades para integrar la IA en el trabajo diario. Quiere decir que cuando ya empiezan a ver el tema técnico y estratégico, cuesta trabajo. No es sencillo porque no llevan una guía con respecto a las actividades clave y cómo se debe de ir implementando. ¿Qué beneficios son los que buscan los objetivos normalmente en la IA? Pues vemos que en ese ranking, en ese lugar, en ese orden, en primer lugar es la eficiencia y productividad, toma de decisiones basadas en datos, innovación en productos y servicios, reducción de costos, mejora en la experiencia del cliente. Son los 5 ítems que siempre salen en las estadísticas, ¿no? ¿Para qué uso la inteligencia artificial? Y creo que ahí vamos a estar más del 90% todos de acuerdo con esto. Adelante, Humberto. Pero el estudio dice que debemos de considerar a la IA como algo más natural, ¿no? Considerar que somos seres humanos y que debemos de alinear la IA a nuestra forma de ser del día a día. Y los estudios que se revelaron nos dan varios grupos de personas, de perfiles, que podemos tomar en cuenta si queremos tener una estrategia de implementación en nuestra organización. Se encontraron 5 tipos de personas que le llamamos maximalistas o entusiastas. 65% revela que usa IA en su trabajo. Se encuentran muy motivados, sobre todo para producir mejora de calidad en el trabajo.
casi la mitad lo fomenta activamente, ya sea de forma individual o en su lugar de trabajo. Tenemos los callados, que es el 55% que por lo menos usa la IA un par de veces a la semana. 74% no comunica el uso de la IA. 43% menciona que su organización no fomenta el uso de la IA. Y sienten un sentido de culpa, ¿no? Porque creen que están haciendo trampa. O sea, sí la usan, pero no están convencidos y no saben del alcance que pueden tener y no lo comunican. Siguiente, Humberto. Tenemos otro grupo que le llamamos el rebelde, que nos pueden complicar una implementación, que nunca la han utilizado, pero sin embargo hablan mal, ¿no? Sin tener datos, que lo ven como una amenaza, ¿no? Sobre todo la típica amenaza de que nos van a reemplazar, van a meter el sistema y van a quitar puestos de trabajo. Creen que es algo injusto por parte de los compañeros utilizar la IA. Siempre vamos a tener ese tipo de grupos en la organización. Y tenemos también el de superfans, ¿no? Super convencidos que utilizan la IA, admiran a los colegas que aplican la IA de manera creativa, pero no saben por dónde empezar y no tienen una guía clara. El observador, 66% se siente indiferente si utiliza la IA en el trabajo. Simplemente está como observador, no dice a favor o en contra. La tercera parte dicen estar interesados en aprender habilidades para utilizar la IA. Y la gráfica de arriba, de la derecha, es simplemente una perspectiva de cómo está haciendo el uso de la IA, ¿no? ¿Para qué tipo de actividades lo podemos recomendar? En la parte verde son las actividades más comunes, más recomendables para el uso de la IA. El amarillo, ok, está bien, pero no 100% recomendable. Y la parte roja, pues decimos, realmente ahí el que haga uso de la IA, pues no tiene una buena idea, ¿no? Por ejemplo, hacer un reporte hacia un amigo, hacia un familiar, mensajes a nuestros compañeros. Creemos que no es una buena idea y si alguien lo hace, pues fácilmente se va a detectar, ¿no? Sin embargo, en la parte verde, si se dan cuenta, usarla para un checklist, para corrección de texto, para edición, para hacer un resumen, para escribir código, pues son actividades muy recomendables. Siguiente, Humberto. ¿Qué proponemos? Seguramente ustedes han oído hablar, sobre todo en los últimos 6 meses, de la proliferación de los famosos agentes, ¿no? Agentes de la IA, tanto individual como de forma organizacional. Si el mayor porcentaje de la generación lo que busca es la productividad, pues debemos fomentar el uso de la IA. Por ejemplo, nosotros, en nuestra experiencia, aprendimos los fundamentos y nos capacitamos en ingeniería de prompts. ¿Qué vienen siendo estos prompts? No sé si algunos de ustedes los han escuchado. Pues viene siendo la forma o la estructura en que debemos de preguntar. ¿Cómo debemos de hacer una consulta al utilizar la IA? Y siempre nosotros mencionamos 4 pilares esenciales para hacer un prompt. Primero, considerar qué especialidad o qué tipo de personas a la que le vamos a preguntar, qué tipo de experto. Luego, la tarea o el problema que le queremos presentar. Luego, el contexto de ese problema o de esa situación. Y por último,
cómo queremos la salida, qué tipo de resultados y en qué formato queremos que lo presenten. Si tenemos en cuenta siempre esos 4 elementos, vamos a poder generar un buen prompt. Eso es lo básico, a eso nos referimos. No se trata de ser experto, pero sí debemos de tener esa curiosidad por aprender y empezar a saber preguntar, porque en nuestro sistema educativo pocas veces nos enseñan a formular preguntas, ¿no? Nos preocupamos por tener las respuestas, pero no por hacer preguntas. Entonces ahora es al revés, hay que ser expertos en saber preguntar. Eso es muy interesante. Guillermo, ¿nos podrías dar un ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, un caso práctico, tengo dudas de cómo puedo ayudarle a una mujer en el estado de Hidalgo que está teniendo un problema de divorcio, por ejemplo, ¿no? Que tiene un problema familiar. Entonces, pues yo todavía no ubico al licenciado, al abogado que me pueda ayudar, y pues me meto a una de las sillas y trato de ver qué puedo conseguir. Pues primero voy a definir el tipo de especialista que me puede ayudar en este tema, ¿no? Un licenciado en el tema legal de lo familiar de México y del estado de Hidalgo para que tome en cuenta la ley tanto a nivel federal como a nivel estatal. Ya tengo ubicado a esa persona, ese especialista, y lo pongo como experto, ¿no? Luego le voy a dar la tarea o el problema. Pues es una persona que está en un proceso de divorcio y que quiere saber qué, qué le corresponde de acuerdo a su situación, que le voy a explicar en el contexto, que es la tercera parte. En ese contexto le voy a poner toda la situación, toda la historia, ¿no? De cómo se dio el caso. Y al final le voy a pedir que me lo dé en un cuadro comparativo, ¿no? Que me ponga lo que se puede hacer, lo que se puede conseguir en un cuadro comparativo donde pueda ver lo que dice la ley federal y lo que dice la ley estatal del estado de Hidalgo. Tengo listo mi prompt. Lo puedo lanzar. Inclusive Luego, también, perdón ahí que te interrumpa, también le podemos decir a la IA en ese prompt que utilice un lenguaje común, que no nos dé un lenguaje técnico, correcto. para que podamos también en ese contexto entender esa respuesta que le vamos a pedir en un lenguaje en el que estamos acostumbrados. Exactamente. Mientras más sea natural el lenguaje, también va a ser mejor para nosotros, sobre todo al momento de recibir la salida, ¿no? El resultado. Entonces vamos a tener un comparativo de lo que dice la ley local contra lo que dice la ley federal, que nos va a dar un panorama de mucha utilidad para poder después nosotros ya tomar la decisión de acercarnos con el especialista adecuado. Entonces es un caso muy práctico, muy personal. Imagínense cuántos casos puede haber de este tipo, y les estoy hablando nada más del tema legal, ¿no? Si lo podemos ver a nivel de producción, a nivel comercial, a nivel de recursos humanos, es inmenso. ¿Ok? No sé si tengan ahí alguna otra duda sobre el prompt o continuamos con los agentes. Claudia tiene levantada la mano. Claudia, no sé si quieras preguntar en vivo, escribirlo en el chat. Te voy a dar acceso a preguntar. Aquí veo Ya lo la estamos viendo. pregunta de Claudia o de Marisol. Bueno, tengo levantada la mano de Claudia. Ya le Ok, di acceso. adelante, Claudia. Mientras hay una pregunta previa de Estela, si la responsabilidad de implementar la IA en la organización no está en TI, ¿qué departamento opuesto lo tendría que implementar? Claro, es uno de los temas principales. Nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, creemos que podría ser muy, muy buena idea hacerlo a través de recursos humanos.
con el visto bueno y con ahora sí que se vea como un aliado cercano a la dirección general. De esa forma, creemos que se puede implementar sin ningún problema. Y normalmente recursos humanos podría ser el sponsor y después tener obviamente en el grupo de implementación que sea multidisciplinario y tener em, colaboradores de otras áreas. Sería como el escenario ideal para que obviamente la implementación, pues bueno, no se vea simplemente como desde una área, pero pues otra vez sacando el que no sea la de sistemas de información, pues para que no se vea que es un tema tecnológico únicamente, ¿no? O que va a ser un sistema, porque nosotros en la experiencia lo que tuvimos en nuestra experiencia cuando hicimos implementaciones de los famosos ERPs, pues bueno, realmente lo que al final nos dábamos cuenta es que las barreras que se encuentran cuando haces una implementación de un sistema, pues son muchas, ¿no? Y muchas veces las barreras son de tipo cultural. Entonces, utilizando recursos humanos como un sponsor, pues ya mandas un mensaje a la organización, decir, esto no es un tema tecnológico, esto es un cambio de cultura de la organización en donde pues vamos a ir por este camino y puede ser una menor barrera, ¿no? Que sí lo hace directamente el área de sistemas, ¿no? Y eso en base también no es simplemente a lo que Guillermo y yo pensamos, también lo vimos pues con las encuestas que hizo Gartner y los resultados que dieron, ¿no? Y hoy en día pues las organizaciones están cambiando y están utilizando otras áreas, ¿no? Y no tiene que ser nada más recursos humanos, podría ser también a lo mejor otra área en la organización, pero bueno, pues ustedes como recursos humanos podrían ser una de ellos y no tenerle miedo porque no es un tema tecnológico otra vez, ¿no? Exacto. Si me permiten, Humberto y Guillermo, voy a leer dos preguntas y si quieren avanzamos. Se las leo y si quieren contestan. Nos preguntan, Alejandra, ¿cómo se puede implementar la IA en el área de capacitación y si hay algunos ejemplos o aplicaciones sobre ello? Y Claudia nos pregunta, en cuestiones de mercadotecnia, en uso de imágenes, ¿hay algún problema con derechos de autor al utilizar la IA? ¿Quieres contestar, Humberto, o contesto? Si quieres contesta la primera, yo contesto la segunda. Sí, ¿me repites exactamente cómo fue la primera? Para capacitación, en Para temas de capacitar. capacitación, ¿cómo se puede utilizar la IA? Sí, ahí hemos tenido cierta experiencia en algunas aplicaciones especializadas en recursos humanos que ya tienen implementado procesos de inteligencia artificial, donde existen pues todo el tema de el detalle y el historial de cada uno de los colaboradores con respecto a los cursos que han tomado, los cursos que deben de tomar de acuerdo a su descripción de puesto y de acuerdo a su plan de crecimiento, donde hay reportes, hay gráficas, de acuerdo a su alcance, de acuerdo al cumplimiento, de acuerdo a la evaluación, y creemos que es muy avanzado, ¿eh? Realmente sí es importante distinguir la gente que puede llegar a tener este tipo de aplicación con los que lo llevan de forma manual, la velocidad del tiempo que se pueden ahorrar, sí vemos que es muy importante. Y sobre todo el beneficio para el usuario, ¿no? Donde puede ver su récord de manera en línea, de manera real, en cualquier momento desde su teléfono, para consultar todo lo que tiene que ver con sus cursos y con sus implementaciones. Sí existen. Y la segunda pregunta contestando es, nosotros en una de las recomendaciones que hacemos más adelante, lo van a ver, es que hagan una guía y esa guía por ejemplo, hablen de muchos aspectos y uno es en el tema de los derechos de autor. Contestando específicamente la pregunta, claro que sí hay, por ejemplo, pues bueno, lo que yo les comentaba del tema de lo que estuvo en semanas pasadas, el tema de hacer las
fotografías en Estudio Ghibli. Por ahí también leí que pues Ghibli estaba también en proceso de que pues bueno, estaban infringiendo los derechos de autor de ese estudio, ¿no? De los creadores de ese estudio. Entonces, yo creo que aquí es un tema también en ese cambio de cultura organizacional, a lo mejor ustedes emitir una guía de decir, bueno, qué está permitido, qué no está permitido, porque vamos a encontrar otras cosas en la inteligencia artificial, los derechos de autor, los sesgos, o sea, no todo lo que va a regresar la inteligencia artificial, estamos 100% seguros. Entonces, simplemente dar esas pautas, esas guías que se tienen en la organización para que entonces si los colaboradores la utilizan de manera individual, sepan, pues bueno, dónde puedo infringir esos, si estoy infringiendo o no estoy infringiendo esos derechos de autor, y lo revisen. Al final, pues siempre hay maneras de revisarlo y saber si estoy infringiendo o no un derecho de autor. Sí, ahí yo quisiera agregar sobre la propiedad intelectual. Al día de hoy realmente no hay un control todavía. La responsabilidad de la acción va a residir del que genera la orden, ¿no? Porque no le puedes echar la culpa a la IA. O sea, la responsabilidad de la acción, en realidad, por efecto de la IA, será de la persona que la ejecute o de la orden ejecutada. La IA solo es una herramienta, ¿no? Que puede fallar, no es garantía. Si no hay una revisión y un responsable de quién ejecutó la orden, no podemos decir que la IA es la culpable, hasta ahorita. No sé si estés de acuerdo, Humberto. Sí. Adelante, Humberto, si quieren seguir y al final vemos más preguntas. Ok. Bueno, entonces, continuando con el tema de los agentes, pues aquí nosotros simplemente pusimos algunos ejemplos, ¿no? Hemos aprendido los fundamentos y nos capacitamos en ingeniería de prompts. No tienes que ser experto, simplemente hay que saber utilizarlo. Hemos creado agentes personales para investigación, redacción de correos, te corrige el estilo, te da muy buenas ideas. Para coaching digital, coach profesional, asistente de notas, ya sea que te haga el resumen de una conferencia, de una reunión y te mande los resúmenes de inmediato. Agentes de colaboración. Usamos la plataforma Notion, por ejemplo, ¿no? No sé si la conozcan, si la han escuchado. Cada día saca algo nuevo también relacionado con la IA y está completamente enfocada a la colaboración en las organizaciones, ¿no? También muy, muy interesante. Y sobre todo lo que nos ha generado es flujo de trabajo diario donde se ha conseguido un ahorro de tiempo y de productividad. Eso es de inmediato. Aquí me gustaría agregar una cosa, es que nosotros utilizamos en particular Gemini, y el motivo de utilizar Gemini es que pues, utilizamos en nuestro trabajo las herramientas de Google y se nos hizo fácil, y obviamente sí pagamos el GPT de Gemini porque nos da ciertos beneficios, pero pues lo hemos incorporado en nuestro flujo de trabajo, como comentaba Guillermo, y nos ha dado ciertos beneficios. Aquí también lo que recomendamos a la organización es que igual lo mismo, si ustedes hoy en día como organización tienen alguna plataforma, pues lo ideal es utilizar a lo mejor la herramienta o el GPT de la IA de esa plataforma que estén utilizando para que sus asociados pues no utilicen algún otro. Y bueno, si por las licencias y el costo tienen un beneficio, pues pueden utilizar la pagada, que obviamente sí tiene mucha diferencia entre utilizar, por ejemplo, en Gemini nosotros podemos crear esos agentes y ya los tienes pregrabados. Como decía, nosotros tenemos uno para redacción, el coach digital, y tú le puedes dar un contexto a ese coach digital, o por ejemplo, ese coach profesional. En mi caso, cuando creé mi coach profesional, le di mi perfil laboral y mi trayectoria y un contexto de todo. Entonces yo le hago preguntas a ese coach, ¿no?
y ese coach me contesta en base a ese perfil mío y esa trayectoria. Lo mismo Guillermo tiene los suyos y lo mismo. Entonces, cuando tienes el de paga, puedes crear estos agentes y los tienes ahí guardados y cuando tienes consultas no tienes que... una de las grandes beneficios de la inteligencia artificial es que recuerda. Entonces tiene memoria. Entonces tú dejas ahí un prompt y tú puedes regresar sobre ese prompt y no tienes que empezar de nuevo. Esa es una de las cosas también que muchas personas omiten. Entonces, cuando creen un prompt y obtengan una respuesta y no les gusta la respuesta que les dio la IA, tú pueden escribir sobre ese mismo chat que están haciendo y pedirle, no, no estoy conforme con este resultado, necesito que profundices en bla, 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 y te va a dar otra respuesta. Si después de esa respuesta obtuviste esa información y al cabo del tiempo quieres regresar a ese tema en particular, puedes irte a ese mismo prompt que estás haciendo, o en nuestro caso nos vamos a esos mismos agentes que ya tenemos y seguimos sobre esa conversación y no le tengo que dar una historia de lo que pasó. La IA se acuerda de esa conversación que tuvimos y es mucho más fácil. Entonces, pues eso nos ahorra mucho tiempo. Y aquí nos preguntan un poquito de la experiencia que hemos tenido con Notion. Creo que ahí tú has tenido más tiempo en esta aplicación. Si das algo breve de tu experiencia con Notion. Nosotros empezamos a utilizar Notion por un tema de colaboración, porque pues en la organización somos, aparte de Guillermo y otra persona que está con nosotros y su servidor, pues hemos interactuado con otras empresas que colaboran con nosotros y buscamos cuál era la plataforma que nos podía dar una colaboración. Y encontramos que Notion tenía, realmente es muy intuitiva, es muy fácil de utilizar, puedo agregar también colaboradores de otras áreas y podemos utilizarla. A nosotros lo que nos gusta la parte de Notion es que tú puedes ir como concatenando diferentes, ya sean que pongas textos, puedes poner bases de datos, puedes poner presentaciones, puedes poner pedazos de la web y todo se va armando. Es como si fuera voy armando un rompecabezas. Ellos le llaman de bloques. Y volvemos un poco a lo mismo, es como un Lego, ¿no? Tengo un bloque, pero tengo un bloque que es de texto y lo quiero unir con un bloque que es de una hoja de cálculo, lo puedes hacer. Ah, pero también tengo una imagen y lo puedo hacer. Ah, pero también lo quiero ligar a una base de datos. Ah, también lo puedo hacer. Entonces, voy armando esos bloques y no tengo que estar saliéndome, por ejemplo, a Excel o no me tengo que ir a Word o de alguna manera yo le puedo decir también a Notion, ok, para que no lo guardes adentro de Notion y me estés consumiendo recursos de memoria, simplemente puedo ponerlo como una liga. Y entonces saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría que Notion también para una micro o una pyme es ideal, lo pueden utilizar porque pueden ir armando todo, por ejemplo, es para mí como si fuera un excelente repositorio de datos. Muchas micros o pymes utilizan, por ejemplo, pues obviamente los recursos de la red para compartir o a lo mejor usan Dropbox o utilizan Drive, etcétera, pero también tienen cosas en Word, tienen cosas en Excel, tienen cosas por aquí, tienen cosas por acá. Entonces, cuando llega una persona nueva y empiezan a tratar de capacitarlo, le dicen, ah, pues mira, te vas a encontrar esto aquí o esto allá. Por ejemplo, se me ocurre, nosotros lo que hemos visto en Notion, que tú puedes decir, ok, voy a poner todos los manuales de la compañía, los tengo en PDF o los tengo en Word, los tengo y los pones dentro de Notion. Y si no los guardas otra vez como ahí, por lo menos pones la liga, pero le das una secuencia de uso. Después voy a hacer un proceso de onboarding a la organización y entonces tengo este proceso, lo pongo en Notion. Entonces cualquier persona de la organización o con su usuario puede entrar ahí y tú puedes hacer restricciones también en base a ese usuario que lo dejaste accesar, si tiene posibilidades de entrar a todo ese Lego que armaste o simplemente algunos bloques en los que tiene autorización. Entonces, pues eso también facilita de que no todo lo que pongas, o sea, puedes determinar perfiles de uso de Notion. Y le damos continuidad, Humberto, para concluir y poder ir a las preguntas.
Pues iniciamos con nuestras primeras conclusiones, recomendaciones. Las organizaciones deben de crear guías sobre la IA. Sobre todo nos referimos a guías de implementación, donde ahí tenemos también la liga de un ejemplo de este tipo de guías. Recomendamos encontrar un sponsor y de preferencia que no sea de IT, lo que ya hemos comentado. Nosotros creemos que recursos humanos puede tomar una relevancia muy importante al momento de implementar y de coordinar temas de IA. Hacer el cuestionario con los colaboradores para presentarlo al comité. A esto nos referimos con un buen diagnóstico, de un buen levantamiento de información. Lo que comentaba Humberto, cómo estamos al día de hoy, cómo está esparcida la idea, qué tanta experiencia hay, cómo están los grupos, quiénes son aliados, quiénes son entusiastas, cómo están los rebeldes, antes de hacer cualquier estrategia de implementación. Y un plan de comunicación muy importante, ¿no? Y para eso, pues ustedes son los expertos dentro de las organizaciones. Sobre todo cuando se trata de rumores de reemplazos en puestos de trabajo, ¿realmente van a ser reemplazos o realmente van a ser mejoras en los puestos de trabajo? Son temas muy sensibles, ¿no? Que hay que trabajar. La IA es un cambio de cultura para la organización, no es una tendencia tecnológica, es más que eso, ¿no? No es un sistema, no es para la gente de sistemas, no es un hardware, es un commodity que realmente abarca toda la organización y es un tema cultural también, hay que verlo desde las dos perspectivas. Aquí nada más Siguiente. quiero agregar algo, Guillermo, que el de AI Persona Quiz es ahí les dejamos ¿Ok? la liga, abajo lo pueden consultar, lo Muy bien. pueden, no hay que obviamente rediseñar el cuestionario, lo pueden utilizar, esa es la liga y pues como comentó Guillermo, les va a dar las respuestas y en base van a poder categorizar a sus asociados como se encuentran en el aspecto de los 5 tipos de perfiles, ¿no? Si quieren, también compartimos la liga a través de Gabriela para que la puedan consultar. Y creo que viene, aunque la vimos nosotros en inglés, pero creo que lo tienen en español también. Correcto. Siguiente. Y pues si implementas la IA, definitivamente hay que considerar a los entusiastas, a los que están a favor, para tener unos buenos aliados y asegurar que la implementación va a ser de la mejor forma. Y sobre todo, que ellos mismos participen en el valor, en la creación de valor, ya sea en la mejora o la creación de nuevos productos, nuevos servicios. Crear una alianza con algún externo también es importante a veces para poderlo comunicar. Tener un presupuesto, muy importante, porque a veces se corre el riesgo de perder el control. Lo que ya había comentado Humberto, recomendamos equipos multidisciplinarios de todas las áreas para tener una integración lo mejor que se pueda, lo más inclusivo. Y hacer pruebas y pruebas y más pruebas, ¿no? Esto quiere decir que todos los días vamos a estar aprendiendo y aquí se va a aprender con la práctica, más que con la teoría, que es importante. Aquí la práctica es la que va a generar la diferencia. Y algo muy importante también, que a veces lo damos como obvio, pero no es tan obvio para muchos. Antes de iniciar todo esto, hay que tener bien definido el propósito, ¿no? El propósito de la organización, el propósito del individuo, de la persona, está alineada con el de la organización, me hace sentido, y después empezar a pensar en temas de procesos de inteligencia artificial. Porque si hacemos esto sin tener un propósito definido,
créanme que el riesgo es muy alto, el peligro es alto y los problemas se van a empezar a presentar. Es un tema que muchos dan por visto, por sentado, pero es muy importante, muy delicado. Siguiente, Humberto. Esta es la última diapositiva, viene de aquí ahí Correcto. contestando la pregunta que veo también en el chat de por qué IT no debería de ser el implementador de este nuevo proceso. No es que no sea, o sea, una recomendación que nosotros hacemos es que, bueno, pues la organización que no lo vea otra vez desde el punto de vista como es una nueva tecnología, un nuevo sistema que quieren implementar. No quiere decir que no lo sea. Nuestro comentario es que pues, en empresas que lo han hecho, pues los resultados no han sido los esperados. Entonces, por lo mismo, porque creemos que es un cambio de cultura, no es una nueva tecnología que llegue. Entonces, por eso es nuestra recomendación. No quiere decir que en una empresa lo haya hecho y no les haya resultado, pero las encuestas nos dicen que si todas las organizaciones utilizan al área de IT, como implementador, pues no siempre van a tener el éxito. Yo creo que aquí tendría que ver un poquito más, pues simplemente poner esa pregunta en la mesa en sus organizaciones y al final ustedes decidirán si IT es el mejor sponsor para hacer la implementación o no. No es una recomendación categórica de nosotros de decir no, nosotros lo vemos como que no, por lo que las estadísticas nos dicen, pero vamos, las estadísticas no nos arrojaron un 100% de fallos en la implementación de la IA por parte de Information Technology, ¿no? Entonces, y la encuesta que otra vez que donde sacamos estos datos fue de Gartner, donde entrevistó a puros CIOs, ¿no? Entonces, eso es revelador, ¿no? No fue quien implementó de diferentes áreas en la organización, sino fue específicamente le preguntaron a los CIOs y que ellos se dedicaron a la parte de la implementación en las organizaciones. Por Con ahí esto tenemos otra pregunta, Humberto, que si vale la pena pagar por este tipo de aplicaciones de IA, yo las diría que famosas sí. rentas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Nuestra experiencia, ¿qué nos ha dicho? Nosotros, pues obviamente la mayoría te hacen una invitación a que lo utilices de manera gratuita, algunos te dan los famosos créditos y pues es un gancho para decir, bueno, pues utiliza la mía. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, nosotros probamos Gamma para hacer presentaciones, ¿no? Y nos empiezas con 300 créditos con Gamma. Y sí, Gamma, la verdad, pues sí, obviamente, si tú haces un buen prompt, y le pides, Gama te puede hacer una presentación, te puede poner imágenes, algunas de derechos de autor libres, otras las puedes crear tú, pero obviamente cuando empiezas a utilizar ese tipo de recursos te empiezas a consumir esos créditos. Entonces llega un momento en que dices, pues ya no tengo más créditos y entonces pues tengo que pagar. Entonces ahí es nosotros lo que decimos, hay un bombardeo allá afuera en el mercado, es decir, pues utiliza Gama, utiliza Pitch, utiliza Perplexity. Algunos también vemos por ahí que dices, PowerPoint está en sus últimos días. Nadie va a utilizar en el futuro PowerPoint. Pues sí, no, tío, o sea, Microsoft está realmente, pues, generó Copilot como su GPT, le están invirtiendo mucho dinero y lo van a incorporar en su plataforma de Office 365. Bueno, ya está. Y era lo que yo les decía. Entonces, ¿vale la pena pagar? Yo diría que sí, sí, realmente las plataformas que más a tu organización le convenga. Si vas a usar un GPT con chat, pues obviamente a lo mejor decidir, no tiene que ser chat GPT. Si tienes una plataforma con Google, pues yo utilizaría Gemini, ¿no? Porque es la de Google. ¿Qué ventajas nos da a nosotros? Por ejemplo, nosotros cuando usamos Gemini, por ejemplo, si nosotros obtenemos información del GPT, nosotros lo podemos pasar a un workbook de Google o a un spreadsheet de Google de manera, lo que le llaman seamless, o sea, no tengo que estar copiando y pegando, simplemente le pido a la gente que me lo haga y entonces me abre el workbook de Google y ya tengo todo el resultado
procesador de texto. En fin, así se van incorporando. Entonces, Microsoft, ¿qué está haciendo? Pues Copilot está integrándose a la plataforma de Office 365. Entonces, si tu organización ya paga hoy la licencia de 365 y te por utilizar Copilot tienes que pagar un poquito más, yo te diría, pues sí, vale la pena. Y obviamente si te da compras la licencia, pues te da la licencia para todos tus usuarios. Y entonces te va a salir más barato que sea a X persona le pagas ChatGPT, al otro le compras, le pagas la de Grok, o le pagas Perplexity, o le pagas Claude, o cualquiera de esas, pues otra vez es lo que les decimos, que si no tienen un presupuesto se puede salir de control, ¿no? O lo que yo les decía, si van a utilizar para automatizaciones y, por ejemplo, utilizas la plataforma de Make, pues a lo mejor Make te da otra vez lo mismo en la parte, yo empezaría en la parte gratuita, como por ejemplo para hacer pruebas y decir, ¿cómo puedo, por ejemplo, integrar Make con WhatsApp y con ChatGPT, ¿no? O con Gemini o la que sea, pues utilizo la parte gratis de Make, hago mi proceso de automatización, obviamente me va a consumir los créditos, porque la gratis te da un número de créditos por día. Y una vez que ya sé, ok, perfecto, sé que Make funciona, que lo puedo utilizar porque es una herramienta de no code, o si lo hacen, o si lo mismo su área de sistemas utiliza Make, entonces ya decido pagar la plataforma de Make porque sé que me voy a comer esos créditos ya en mis procesos, porque voy a estar procesando muchos datos continuamente. Y lo mismo pasaría con el GPT, ¿no? Si voy a utilizar, o si ya tengo pagado el de Gemini, pues lo incorporo con Make, con WhatsApp, y entonces pues hago mi atención a clientes por WhatsApp automatizada, ¿no? Ya no estaría pagando nada adicional. Esa es nuestra experiencia, es lo que vemos. Entonces, otra vez lo mismo, nos están bombardeando con muchísimas aplicaciones, y mi recomendación es utilícenla de manera gratuita, vean si es lo que están buscando, y si no, pues utilicen otra, y la que de veras les funcione. Entonces, si necesitan pagarla, páguenla, ¿no? Pero como organización tienen que ver que esa que están pagando le funciona a toda la organización, porque si no, los costos se les van a salir de control. Sí, yo me gustaría agregar este tema de las rentas, de las licencias, tomarlo con mucho cuidado porque es todo un tema. Realmente están surgiendo cosas imagínense que hay desde $2,000 mensuales, $10,000 mensuales, hasta por ahí ya hay una de $20,000 mensuales. Imagínense lo que pueden hacer, lo que pueden generar este tipo de, de modalidades donde ya se están atreviendo a pedir estos pagos. Estamos hablando de contextos ya de corporativos, de universidades, de investigación, donde si alguien está dispuesto a pagar una mensualidad de $10,000, imagínense lo que están pensando en ahorrarse, ¿no? Estamos hablando ya de grupos de personas, de investigadores, es algo muy delicado, ¿no? O sea, realmente no irnos con esa finta, porque al mismo tiempo de que se están disparando los precios, por otro lado están surgiendo cosas gratis, ¿no? De código abierto, donde casi vas a poder hacer lo mismo y te vas a poder ahorrar todo eso, sobre todo dirigido a pymes y a personas, ¿no? A individuos. Entonces, las cosas vienen tremendas, ¿no? O sea, no podemos decir cómo va a ser la tendencia, cómo va a estar dentro de un año, dentro de dos. Todos los días hay que estar pendientes y sobre todo estar conscientes de lo que queremos y por qué lo queremos, ¿no? Nuestro famoso propósito. Pues hasta aquí llegamos, les damos las gracias y si tenemos tiempo, podemos contestar algunas preguntas, Gabriela. Sí, claro, nos dice Marisol, ¿cómo podemos tener la certeza de que los datos y respuestas de la IA son certeros? Yo ahí agregaría, Humberto, no hay garantía, ahorita no hay garantía, puede haber, por ahí comentan resultados de alucinaciones, puede haber cosas muy locas que te puede dar la IA como salida, entonces no hay garantía,
por mucho que te cobren, no hay garantía, siempre debe haber alguien o un equipo que revise y que dé vistos buenos hasta ahorita. Es la Y, situación. y yo creo que también comentando eso, en el uso diario nosotros de la guía, lo que hacemos es que la guía es una herramienta desde mi punto de vista, obviamente para facilitarnos el trabajo, pero también hay dos puntos que considero que no se van a quitar. El primero es la creatividad. O sea, la creatividad de nosotros, eso nunca lo va a sustituir la IA. Entonces, la creatividad, por ejemplo, para mí empieza desde el prompt que le vas a pedir. Y en la segunda recomendación es que cuando me da un resultado, pues es un resultado que es una guía. Y siempre, obviamente, la reviso. Por ejemplo, pues a mí yo lo utilizo a veces para redacción y obviamente o me da, o a veces yo veía, por ejemplo, cuando tomé un seminario que decían, bueno, a veces em, ¿cómo empiezas esa creatividad? Y a los seres humanos a veces tenemos eso que dices, híjole, se me nubló la mente y como que no puedo empezar. Entonces, ¿qué es lo que en mi experiencia la IA me ha hecho? Es como el famoso, como la inyección, ¿no? Es como el starter que le pudieran hacer. Le pregunto a la IA, me da un primer resultado y obviamente esa perspectiva que yo tenía que se me había nublado la mente, dices, ah, caray. Y entonces me empieza a abrir ideas, cuestiones, y entonces me abro y obviamente entra ahí es donde entra mi creatividad. Y la creatividad también entra en el sentido de decir, bueno, voy a tomar esta parte de la IA y lo voy a complementar con esto y hago cambios aquí, o entonces de esto, esta nueva idea o concepto, le pido otra cosa y entonces voy complementando, pero no me da un resultado perfecto. Es donde creo que ahí nunca va a sustituir al ser humano. Pero en muchas cosas, pues sí nos facilita, ¿no? Si le voy a pedir una revisión de la gramática de un texto, pues obviamente me facilita el tiempo, lo hace en cuestión de nada. Si le voy a pedir, obviamente, que me revise tanto la ortografía como la edición, pues obviamente me lo hace de una manera, pero al final lo tienes que revisar. Ese es ahí donde todo. Contesté por ahí en el chat que nos pidieron que cuál podría ser algunas recomendaciones para la generación de presentaciones. En nuestra experiencia hemos utilizado dos plataformas nosotros, una es Gamma y la otra es Pitch. La hemos utilizado de la manera gratuita, no hemos pagado por ninguna de esas dos. Yo creo que es un buen comienzo para utilizarla. Este, Digo, esa es nuestra experiencia individual. Les recomendamos esas dos. Pitch a lo mejor es más intuitiva, pero pues Gamma creo que los resultados son mejores. Pero Pitch, una de las grandes ventajas también de utilizar una herramienta de este tipo es que te genera una liga y, por ejemplo, si le tienes que mandar una presentación a un cliente, la puedes hacer en una plataforma de este tipo, le mandas la liga, el cliente puede ver la presentación o el resumen o lo que hayas hecho en estas plataformas, porque también el Gamma te puede hacer documentos. El cliente lo abre de manera PDF en su browser, en su navegador, y la plataforma te da un aviso de que fue leída en la hora y el día en el que fue leída la presentación o el documento. Le puedes pedir, por ejemplo, la generación de imágenes y tienes dos, o sea, te la genera y obviamente te consume créditos, o puedes también incorporar una imagen de plataformas que están incorporadas dentro de la plataforma que no tienen derechos de autor y las puedes utilizar, o bien puedes cargar una imagen que tú tengas. No sé, Guillermo, si tú, Nos, creo que pues, nos Guillermo pregun- igual ha utilizado esas dos y no hemos experimentado en otras. Así es. Nos preguntan, Humberto, si utilizamos la IA para hacer esta presentación. Sí, nosotros, claro, le preguntamos, por ejemplo, y nos dio información. No hicimos la presentación como tal utilizando la IA por lo mismo, porque queríamos más un tema, pero nosotros generamos un primer boceto de lo que queríamos transmitirles, que no fuera algo técnico, y obviamente nos dio algunas recomendaciones, lo que fuera. Y bueno, también hicimos obviamente un research. Utilizamos nuestra plataforma de agente
de IA y nos dio algunas referencias y nos dijo, vayan aquí, vayan acá, encuentren esto, y fue donde empezamos a encontrar estadísticas. Eh, y bueno, pues al final nos dio el tema y obviamente lo fuimos complementando, cambiando, obviamente para lo que queríamos transmitirles. Correcto. Humberto y Guillermo, si me permiten, dos comentarios. Uno, que experimentemos, ¿no? A veces nos da mucho miedo y pensamos que es súper complejo, pero lo que decían, prueba y error. Otro comentario que también nos había dicho gente de IA, es como tu asistente personalizado, ¿no? Y entre más correctas, concretas sean las indicaciones, pues vamos a tener mejores resultados. Quiero una carta de recomendación, quiero un programa de capacitación para alguien que tiene 25 años con estas características, házmelo en bullets, házmelo para 3 sesiones de 3 horas, y entre más específicos seamos con nuestras indicaciones, que son nuestros prompts, podemos tener mejores resultados. Y como bien mencionabas, Humberto, es una guía que nos ayuda mucho trabajo, pero hay que revisarla y hay que hacer las adecuaciones. Correcto. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recordarles que si nos comparten la presentación, Humberto, la vamos a nosotros compartir en nuestra app que tenemos de Humana Eri. Y ahorita también estamos haciendo una evaluación del webinar para que nos ayuden a evaluarla. Hay una pregunta por ahí que no contestamos. Si quieren poner en el chat, Humberto, su correo, sus datos, por si alguien tiene alguna duda. Bueno, creo que por aquí estaba en el mail, pero muy chiquitito. Creo que aquí viene Humberto-Rodríguez, El punto. gcc@gmail, y Guillermo-Cruz, gcc@gmail. Es Guillermo punto Cruz, en lugar de guión viejo. Está muy chiquito, pero bueno, hay cualquier duda o algo que... Lo de Humberto también es punto en lugar de guión bajo. Sí, se los pongo en el chat. Con mucho gusto nos pueden enviar eh, alguna cosa que se haya quedado y se los contestamos. Y bueno, mientras se evalúan, recordarles, se nos va a cruzar las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Por tal motivo, como aeri no vamos a tener alguna reunión porque sabemos que muchos descansan. Y regresando el 29 de abril, vamos a tener nuestra reunión ordinaria virtual para hablar de comunicación efectiva en el trabajo. Marco, no sé si quieras cerrar la sesión antes de terminar. No, pues agradecer a todos, como siempre. Inclusive, vamos a decirlo así, este tipo de sesiones hemos dicho que son sesiones que estamos buscando que sean más dinámicas en el sentido de que los ejercicios o cuestiones que nos explican aquí nuestros expertos, pues nos den precisamente los tips, ¿no? Y tú lo decías ahorita, ¿no? Aquí este caso es completamente a prueba y error. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, estamos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Marco. Pues a todos que tengan muy buen día, excelente semana, y también recordarles que en la página web ya está la información de nuestro Congreso Internacional de Capital Humano, que es el 11 y 12 de junio. Estamos prácticamente a 2 meses. Ya están abiertas las inscripciones. Los esperamos en el Hotel Jurica. Es un congreso que tenemos más de 10 conferencias, 16 speakers. Y bueno, pues no se lo pierdan. Nos vemos por ahí en nuestro Congreso Internacional de Capital Humano, AERI 2025. Que todos tengan muy buen día. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos. Hasta luego.